Hoy como padres nos hacemos muchas más preguntas sobre la crianza de nuestros hijos. Estamos atentos al mundo emocional de los niños y queremos hacerlo diferente, queremos hacerlo bien, queremos ofrecerles una infancia más sana, más conectada, más plena y en muchos casos distinta a nuestra infancia. Pero en ese camino también nos encontramos con desafíos, porque los conceptos con los que nosotros crecimos quedaron grabados profundamente en nosotros. Y cuando queremos criar diferente, aparecen muchas dudas. ¿Cómo hacerlo mejor? ¿Cómo marcar una diferencia sin repetir lo que no nos gustó de nuestra propia infancia? Nos pasa que de repente nos escuchamos diciendo sin querer las mismas palabras y frases que decían nuestros padres. Algunas, por supuesto, nos sirvieron muchísimo, pero otras no, y nos gustaría cambiarlas y comenzamos a cuestionarnos. Y aquí surge una palabra que de verdad nos cuesta mucho: autoridad. Una palabra que a menudo sentimos pesada, cargada de emociones o recuerdos difíciles. Una palabra que nos conflictúa internamente, porque cuando pensamos en ella, la asociamos al autoritarismo, a la rigidez, al miedo. Entonces, cuando llega el momento de poner límites a nuestros hijos, muchas veces nos debatimos entre dos extremos. O nos cuesta marcar un límite porque no queremos ser duros, como quizás lo fueron con nosotros, o terminamos reaccionando con dureza, quizás gritos, porque no encontramos otra manera en ese momento. A esto se le suma algo más. Hoy estamos inundados de información, ya no solo con lo que decía nuestra familia o con reglas que cada uno traía de casa, sino que ahora tenemos las redes sociales, los libros, los expertos, todos opinando y diciendo cómo debería ser la crianza. Y esa buena voluntad de buscar información muchas veces nos deja más confundidos, más juzgados, más cargados de culpas. Es por eso que hoy quiero hablar de esta palabra, autoridad, pero la vamos a cambiar un poquito. Quiero proponerles que la miremos desde otro lugar, no como una carga, ni como un peso, sino como un espacio de amor. Quiero hablar de la importancia de poner límites desde la contención y la seguridad, y de lo que significa ser para nuestros hijos una autoridad amada. Hoy vamos a hablar de esta palabra. Hola, bienvenidos a todos. Soy Luciana Alessandro. Soy educadora, artista y mamá. Cada semana compartimos reflexiones y herramientas para acompañar y cuidar la infancia desde una mirada respetuosa, viva y actual. El objetivo es simple y profundo: brindar una infancia que no tenga que ser sanada después. Hoy lo estamos haciendo diferente. Para empezar a hablar de los límites y de la autoridad, me parece importante mirar un poco hacia atrás para entender de dónde venimos. La palabra autoridad muchas veces está cargada de miedo, porque durante mucho tiempo estuvo asociada con control, con gritos, con imposiciones y sobre todo con ausencia de explicaciones. Venimos de generaciones en las que hablar de emociones con los hijos prácticamente no ocurría. La prioridad de los padres antes era asegurarse de que tuvieran un techo, comida, educación, que fueran a la escuela. Y eso estaba bien, era lo correcto. Era lo que correspondía en ese momento. Si miramos hacia nuestros abuelos, y aún más atrás, nos encontramos con infancias atravesadas por guerras, por escasez, por gobiernos militares, por un mundo lleno de conflictos. La supervivencia estaba en primer plano, y en ese contexto la crianza se reducía a cubrir lo básico, lo biológico, techo y comida. Y a muchos de ellos en ese tiempo les tocó trabajar desde pequeños y ayudar a sostener a las familias. O los hermanos mayores criaban a los menores. Si tenemos la oportunidad de hablar con nuestros padres sobre nuestros abuelos o quizás más atrás, es un buen camino para comenzar a comprender de dónde venimos.
Hoy, aunque seguimos viviendo crisis en distintos lugares del mundo, hay otra mirada. Hemos empezado a entender que muchas heridas, muchas carencias emocionales se pueden sanar si trabajamos desde la infancia. Y a nosotros, como generación de padres, nos toca hacer algo distinto. Criar con más conciencia, con más presencia, con más ternura. También vale la pena recordar que antes las familias eran muy numerosas, que los hijos mayores muchas veces cuidaban a los pequeños. Todo eso nos ayuda a mirar con compasión y a entender que nuestros padres y abuelos hicieron lo que podían con los recursos que tenían en esos tiempos. Y aquí aparece algo clave. Autoridad no es lo mismo que autoritarismo. Esa diferencia es fundamental. Cuando empecé a estudiar esta pedagogía que se llama Waldorf, escuché por primera vez el concepto de autoridad amada y me hizo muchísimo sentido, porque ahí se habla de una autoridad que guía, que cuida, que sostiene. Una autoridad que no genera miedo, pero que sí transmite firmeza. Es el lugar del adulto bien constituido, del adulto que se hace cargo y al mismo tiempo inspira confianza. Pero bueno, viene la pregunta, ¿cómo se construye esta autoridad amada? No es algo que se explica con palabras, es algo que se vive y se imita. Lo más importante es poder estar presente, tanto física como emocionalmente, aunque no siempre estemos al 100%. Los ritmos y la repetición son fundamentales. Dan un orden predecible. Ya lo hemos hablado en otros episodios. Cuando los niños son pequeños, todavía no comprenden del todo conceptos. Por ejemplo, el tiempo y el espacio. Y es a través de nuestro sostén del ritmo y la repetición en lo cotidiano que ellos sienten seguridad. Saben lo que viene después y eso los calma. Otro punto es tener decisiones claras. Muchas veces llenamos la vida de los niños con preguntas innecesarias. ¿Qué quieres comer? ¿Te quieres bañar? ¿Te lavas los dientes? Incluso frases que en realidad son afirmaciones, pero por el tono que usamos, suenan como preguntas. Es importante escucharnos y revisar cómo hablamos. ¿Cuándo realmente necesito decir no? El no es una palabra necesaria, pero debe tener peso. Si la usamos para todo, por ejemplo, no subas ahí, no toques eso, no corras, el niño deja de escucharnos. En cambio, cuando reservamos el no para lo esencial, el niño aprende a reconocer su fuerza. Por eso, en lugar de preguntarles constantemente, es mejor usar un lenguaje afirmativo, frases cortas y seguras. Nosotros somos los adultos que sabemos qué es lo mejor para ellos. ¿Cuál es su desayuno más nutritivo? ¿Qué ropa usar según el clima? ¿Cuáles son sus horarios de descanso? Según la edad podemos ofrecer opciones o cierta flexibilidad. Por ejemplo, dejar que un día salgan disfrazados si es que no hay inconveniente. Pero si siempre dejamos todo a su elección, terminamos en conflictos y batallas innecesarias. También es importante preparar los espacios, adaptar la casa a la edad del niño para que pueda moverse libremente y sin riesgos. Muchas veces incluso nosotros como adultos tenemos que renunciar temporalmente a ciertos lugares o actividades que no son apropiadas para la etapa de nuestros hijos. Y no olvidemos la fantasía y los cuentos. Son la herramienta por excelencia. Transforman situaciones cotidianas en imágenes que el niño puede integrar sin necesidad de ser rígidos o demasiado realistas. Porque durante ese primer septenio, los niños aprenden sobre todo por imitación. Y todo lo que yo hago, lo que digo, lo que siento, el niño lo está observando y lo está absorbiendo. Es en las actividades cotidianas donde de verdad vemos cómo se concretan los límites. Porque los límites no son solo palabras, ni son reglas dichas al aire. Se hacen cuerpo en la vida de cada día. Por ejemplo, ¿cómo podemos tener una estructura clara en casa? Los horarios de comida que se repiten cada día. El tiempo del sueño, de siestas, que se haga siempre de la misma forma, en el mismo orden. A medida que los niños crecen, esas siestas se van acortando, pero siempre cuidando que la noche tenga la mayor cantidad de horas posibles.
El sueño profundo en la primera infancia es esencial. Es donde el cuerpo crece, se fortalece, se cura cuando está enfermo. También un límite claro es evitar o limitar las pantallas. En los más pequeños, lo ideal es evitarlas al 100%. Podemos llegar hasta cubrir un televisor con una tela. Y eso para el niño está bien. No lo vive como una falta. Con los juguetes ocurre algo parecido. Muchos niños tienen demasiados al alcance todo el tiempo. Ahí también podemos poner un orden. Tener cajas con algunos juguetes, rotarlos cada cierto tiempo. Guardar unos, sacar otros. Eso mantiene el juego vivo, el espacio despejado y el tiempo para el juego libre. Otro recurso muy potente es el lenguaje repetitivo. Usar siempre las mismas frases o incluso inventar versitos o pequeñas canciones para marcar los momentos del día. Los buenos días, la hora de lavarse las manos, la hora de dormir. Estos pequeños rituales dan contención, estructura y conectan al niño con la fantasía de una manera sana y educativa. Si tu hijo o hija asisten a un maternal, a un kinder o un jardín de infancia, seguro en la escuela usan este tipo de recursos, canciones que acompañan transiciones, y entonces puedes pedirle a la maestra que también las comparta con ustedes para usarlas en casa. Algo que siempre nos puede guiar como padres es esta pregunta: ¿qué necesita mi hijo ahora? ¿Necesita dormir? ¿Necesita comer? ¿Necesita salir al aire libre? Cuando lo miro desde ahí, puedo darle lo que necesita, en vez de reaccionar desde mis propias necesidades o de mis propias heridas. Recordemos que un niño pequeño todavía no tiene autorregulación emocional. Por eso los berrinches aparecen, son parte del crecimiento. Y nuestra tarea no es reprimirlos ni desbordarnos con ellos, sino entender que es un proceso que están viviendo, que podemos acompañarlos y que esta etapa pasará. Observar el lenguaje que uso, pensar en qué frases quiero repetir, tener claro mi propio orden interno. Todo eso es lo que va construyendo los límites. Y esos límites, puestos con amor y con constancia, son los que sostienen al niño. Esta es una observación sobre el lenguaje y los límites. Quiero compartirles algo que he observado en estos años de trabajar con niños pequeños. Alrededor de los 2 años, el niño está empezando a construir su lenguaje. Cuando un bebé nace, ya nace con las vocales. Podemos escucharlas en su llanto. El llanto de sueño suena diferente al llanto de hambre o de dolor. Cada necesidad tiene su vocal, su música particular. Primero vienen los balbuceos y después, cuando el niño ya conquistó el andar, cuando camina con equilibrio, llega el hablar. El hablar siempre aparece después de caminar. Y aquí pasa algo muy particular. Cuando los niños empiezan a hablar, aparecen las consonantes. Las consonantes son como pequeños muros que le dan forma a las vocales. Son precisamente los límites. Vienen de afuera, vienen del mundo y nos conectan con el mundo. Y con las consonantes el niño empieza a construir palabras. Y aquí hay algo interesante. Cuando yo noto que un niño tiene ciertas dificultades para que sus palabras suenen claras, cuando está justo en ese momento de conquistar su fuerza para hablar y no logran aparecer las consonantes en su vocabulario, entonces observo y reviso cómo están los límites en casa. Porque las consonantes nos hablan de límites en todos los lugares, no solo en el lenguaje, también en la vida. Y este puede ser un síntoma que nos invita a mirar más allá de lo evidente. Poner límites con amor y presencia no siempre es fácil. Aunque suene muy bonito, es un trabajo que nos exige observarnos a nosotros mismos, estar atentos, conversar entre mamá y papá, a veces dejar de ir a ciertos lugares que no son apropiados para la edad de nuestros hijos. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a ellos y no al revés. Nos toca buscar juntos la congruencia. Lo que digo debe estar reflejado en lo que hago, porque los niños aprenden de lo que somos, no solo de lo que decimos. Educar con límites sanos es encontrar ese equilibrio entre firmeza y ternura, entre sostener una situación y acompañarla con paciencia. Los niños crecen así, con límites claros y amorosos,
crecen con la certeza de que el mundo es un lugar seguro para habitar. Y aquí hay algo muy importante. A veces queremos explicar demasiado. Muchas veces, frente a conductas desafiantes, queremos que los niños comprendan de inmediato las consecuencias de sus actos. Pero en los primeros años no es por ahí. Antes de los 6 años, los niños no están en condiciones de reflexionar ni de elaborar conclusiones como los adultos. A esa edad, lo que más necesitan es que los saquemos del conflicto con cuidado, que nombremos lo que está ocurriendo, que podamos preguntarnos qué necesita en ese momento. Quizás la explosión viene del cansancio, del hambre, de un entorno demasiado estimulante. Nuestro rol es dar sostén y contención, y no explicaciones largas. En los primeros años, en cambio, lo esencial es el acompañamiento, la congruencia y la calma. No se trata de explicar todo, sino de estar presentes, de mostrarles con nuestro propio ejemplo que el mundo tiene un orden, un ritmo, y en ese orden ellos están cuidados y contenidos. Poner límites con amor y presencia no es una tarea sencilla ni es instantánea. Es un camino que nos invita primero a mirarnos a nosotros mismos. Implica observar nuestra propia congruencia, que lo que decimos esté en sintonía con lo que hacemos. Es un trabajo diario, constante, que requiere que mamá y papá estén en diálogo, que los adultos que rodeamos a los niños podamos sostenernos mutuamente en esa tarea. Educar con límites no significa endurecernos ni volvernos autoritarios. Significa aprender a caminar en ese delicado equilibrio entre la firmeza y la ternura, entre poder sostener una situación difícil y al mismo tiempo transmitir al niño la certeza de que no está solo, de que el mundo es un lugar seguro y que papá y mamá lo están cuidando. Con el tiempo, cuando ya van creciendo, las palabras, los cuentos, las reflexiones se vuelven herramientas significativas. Pero en la primera infancia el aprendizaje llega sobre todo a través de la imitación, de lo que ven en nosotros. Por eso lo más valioso es nuestra presencia, nuestra coherencia y la capacidad de ofrecer un marco seguro donde puedan explorar la vida con confianza. Ese es el verdadero sentido de la autoridad amada. No una autoridad que impone, sino una que guía, que contiene, que enseña con el ejemplo y con el corazón. Porque un niño que crece con límites amorosos, crece con la certeza de que el mundo es un lugar seguro para habitar. Gracias por escucharme, por estar del otro lado, y nos volvemos a encontrar pronto en un próximo episodio. Gracias por acompañarme y escucharme. Soy Luciana Alessandro. Si te interesan estos temas, puedes seguirme en Instagram como Luciana Alessandro Podcast o conocer mi proyecto de crianza en comunidad, programa Semillitas. Y si estás atravesando un momento especial en la crianza y necesitas una guía, te puedo acompañar en consultas privadas. Te abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.